Cuento número 11. Sueños locos hechos realidad. Desde que tengo uso de razón, he aprendido de mis padres la forma más fácil para llevar nuestros chocolates a otros lugares. Somos la única familia de gnomos que distribuye chocolates de todos los tamaños y colores. Mi padre gnomo dice que la clave del éxito se debe a que la calidad de nuestros productos no tiene comparación y su precio es asequible para todos. En cuanto al valor de cada chocolate dependía de su textura, tiempo de elaboración, relleno y tamaño. Para mí el valor no era tan asequible para una familia que viviera con lo necesario. Fue así como la siguiente historia me dará la razón de la inquietud que yo tenía con respecto al valor de los deliciosos chocolates que distribuía a mi familia. Yo ya era un gnomo mayor y era el encargado de recibir las solicitudes para luego hacer la programación de producción. Un día vi cómo mi gnomo asistente seleccionaba las cartas y algunas las destruía en la picadora. Me llamó mucho la atención y cuando el gnomo me entregó los sobres que había seleccionado, cuando me los entregó le pregunté que si esos eran en realidad todos los sobres y me contestó que sí. Me pareció bastante sospechoso, pero quise asegurarme de que en realidad haya visto bien y que no se tratara de una equivocación. Al día siguiente me escondí en un lugar cerca de donde seleccionaban el correo y ocurrió lo mismo que el día anterior. En ese momento salí de mi escondite y le pregunté por qué seleccionaba las cartas y destruía algunas. El gnomo se asustó y salió corriendo. Mientras corría se le iban cayendo algunas cartas que obviamente yo las recogí. Algunas no tenían nada raro, eran los mismos pedidos de los mismos clientes que ya tenía, pero había una de color violeta que me llamó la atención. Cuando estaba a punto de abrirla me llamó mi padre en la oficina. Me dirigí a verlo y al entrar estaba sentado y al lado estaba mi gnomo asistente. El gnomo me vio y salió nuevamente corriendo de la oficina y me quedé solo con mi padre. Tuvimos una conversación de 2 horas y se llegó a la conclusión de que yo solo me debía limitar a hacer mi trabajo y no interferir en las actividades de los demás. Me ordenó que le devolviera la carta que tenía en mis manos y que me tomara la semana para reflexionar lo que había sucedido. Le obedecí a mi padre y me fui para mi lugar favorito de descanso, la playa. Fue un maravilloso descanso. Visité al señor mar, dormí un rato con los sonidos de las olas, hice castillos de arena, me tomé varias aguas de coco, pero en ningún momento recordé lo que había pasado. Es más, olvidaba que se me habían acabado esas mini vacaciones y que al siguiente día debía volver a la fábrica. Volví a mi lugar de trabajo y de nuevo me generaba mucha curiosidad lo que me ocultaban todos. Creo que todos saben lo que ocurre menos yo. Nadie me decía nada y me parecía injusto que mi padre me dijera que solo me limitara a hacer lo que se me indicaba. Me parece algo grave que mi padre, siendo un hombre tan correcto, que desde pequeño me haya enseñado a hacer más de lo que me toca, a realizar tareas perfectas y siempre ir un paso más adelante para solucionar los problemas, ahora me esté diciendo que no debía entrometerme con las cosas de mis compañeros. Seguí con mi trabajo habitual y llegaron grandes pedidos. La semana siguiente debía viajar a varios lugares para ayudar con las entregas. Viajé primero a París, lugar donde habitaba el gigante Eiffel. Él y su familia habían solicitado 50 barras de chocolate con centro de maní gigantes. Luego me dirigí a México. Allí nuestro cliente era el señor Picantillo. Para él y su familia le llevábamos gomas rellenas de ají. Luego fui para Argentina y allí estaba la familia de enanitos. Ellos habían solicitado galletas cubiertas con chocolate blanco. Así se terminó mi semana y volví a la fábrica. Cuando volví nada había cambiado. Todo el proceso de selección de cartas era igual. Decidí hablar con mi padre para que me dijera la verdad y así poder quitarme esa duda que desde aquel día que la descubrí me perseguía. En efecto hablé esa misma tarde con mi padre. Al principio estaba muy molesto, pero cuando le recordé lo que me había enseñado de ir más allá de las situaciones y no quedarme con la duda, decidió contarme toda la verdad. Cuando me terminó de contar no lo podía creer. Fue un choque de emoción fuertísimo. Era injusto y macabro lo que hacía la fábrica de mi familia. Me parecía muy triste que todos lo supieran y nadie hiciera algo para solucionar tanta injusticia. Mi padre me dijo que se seleccionaban las cartas porque las que tenían color violeta eran las de los dueños de las familias más pobres. Las cartas eran escritas por medio de los sueños y cada sueño era plasmado en las miles de cartas que recibíamos a diario. Dichas cartas violetas eran destruidas porque, según mi padre, esas familias soñaban en grande y no podían pagar lo que valía el pedido. Como empresa tenía razón mi padre.
pero como humanos y solidarios que somos no era justo con esos sueños. Esta situación no podía seguir así, por eso fue que le solicité a mi padre leerlas y que me dejara pasarle una propuesta para llegar a una solución que fuera conveniente para la fábrica y para esos sueños olvidados. Me tomé mi tiempo para leer las siguientes cartas que llegaron. Quedé impresionado porque al leerlos se notaba que eran sueños sinceros, sueños que anhelaban en realidad tener nuestros dulces. Eran sueños que nunca habían probado su sabor o de algún otro caramelo. Leyendo y leyendo se me ocurrió la idea de visitar cada lugar. Eran lugares muy apartados y me tomaría más de un mes visitarlos, pero yo tenía el objetivo de no solo conocerlos sino hablar con ellos y convencerlos de que según su presupuesto debían pedir, y que cada día se podía trabajar fuerte y prepararse para que poco a poco tuvieran lo que sueñan en ese momento. Mi objetivo era enseñarles poco a poco a construir sus sueños y que no solo pensaran en grande esperando a que algún día por suerte llegaran las cosas. Le conté mi idea a mi padre y le pareció fantástica. Estaba muy orgulloso de mí porque en mí había visto los frutos de la enseñanza y los valores que por generación nos fueron transmitidos. Mi idea revolucionaria fue aprobada por mi padre y por mi familia y estaba muy ansioso por iniciar mi viaje. A la semana siguiente y después de alistar todos mis preparativos, emprendí mi viaje con 2 asistentes de ruta. Eran los gnomos más inteligentes para programar rutas y tiempos de llegada. Teníamos que visitar un total de 20 lugares y los clientes eran mucho más, llegaban al número 100. Si todo saliera bien, en aproximadamente 2 meses estaría de vuelta y veríamos los resultados. Primero visitamos los clientes más lejanos. Estaban muy molestos porque habían sido ignorados por más de 50 años. Mi estrategia era primero entregarles un obsequio de gomitas como disculpa del inconveniente. Les expliqué que se estaban tratando de solucionar y por eso me habían enviado de visita. Al principio estaban muy desconfiados, pero en el momento que probaron las gomitas logré tener su atención. Cuando tenía un poco de su confianza les hice una capacitación del funcionamiento de la fábrica y los sueños. Le enseñé que había sueños que se construían poco a poco para llegar a su objetivo más grande, que siempre se debía luchar y pensar en lo mejor, y que si nos quedábamos simplemente sentados no caerán del cielo las cosas que soñamos. Así recorrimos 2 meses los lugares con mis asistentes. Al principio, cuando recibían el obsequio, los clientes estaban encantados, pero cuando les hablaba de lo que se tenía que hacer para hacer realidad los grandes sueños, sentía como sus expresiones cambiaban y trataban de evadirnos. No sé qué tan productiva fue mi visita o qué tantos clientes convencería, pero ya era hora de volver y esperar los resultados. Una semana después de haber vuelto del exhausto viaje, el único cambio que ocurrió fue el bajón de los sueños que recibíamos. Es más, ya ni siquiera vi que el gnomo destruyera las cartas. Creo que se molestaron y ya ni soñaban. Eso lo creí por más de un año, pero un día ocurrió lo inesperado. Vi cómo corría hacia mí el gnomo de las cartas. Venía con 2 bolsas llenas de cartas violeta. Sentí una alegría inmensa y estaba ansioso por leer sus pedidos. Fue tanto el alboroto en la fábrica que mi padre fue a mi oficina para enterarse del contenido de esas cartas. Papá nunca volvió a bajar desde que la empresa se volvió tan grande e importante. Abrimos la primera carta y lo primero que decía el sueño era agradecimientos. Luego nos contaba en qué habían empezado a crear sus propias empresas, otros lograban hacer actividades que les permitían ganar más dinero y otros nos contaban que iniciaron sus estudios, luego nos hacían pedidos que eran viables para ellos, y fue toda una sorpresa y un gusto empezar a atenderlos. Así me la pasé leyendo y programando la producción de aquellos nuevos sueños. Quería atenderlos en persona para agradecerles por haberme escuchado, pero cada semana recibíamos más y más sueños de clientes pequeños y grandes. Mi padre estaba tan orgulloso de mi logro que en comité familiar se decidió que yo ya estaba preparado para hacerme cargo de la fábrica. Mi padre decidió dejarme todo en mis manos y con mi madre tomaron unas largas vacaciones. De todo lo que había vivido aprendí también que no quería cometer los mismos errores de mi padre. Decidí que aunque ahora yo era el jefe y podía delegar mis funciones a un gnomo subalterno, quería estar enfrente a la fábrica y estar pendiente de las cosas mínimas que pasaran. Esto para evitar que los problemas pequeños se convirtieran en grandes. Pasó el tiempo y llegaron mis vacaciones. Esta vez no quise ir a mi lugar favorito. Quise ir a recorrer los mismos lugares de los clientes de aquella vez. Pasé uno por uno y los visité, estaban muy cambiados. Vi cómo poco a poco habían construido sus grandes sueños.
Ahora era uno de los clientes grandes y estaban muy agradecidos con aquella visita, porque les ayudó a comprender el cambio que debían tener para que los grandes sueños, así sean los sueños locos, se hicieran realidad.